Bueno, te voy a platicar, eso no lo viví yo, pero sí me lo contaron, que cuando estaban los gringos aquí trabajando, los barcos que llevaban el chapopote de aquí a Inglaterra iban cargados de chapo. Cuando regresaban venían cargados de madera, de ladrillo, todos los productos que fabricaban allá y que aquí no lo sabía, porque eran de muy buena calidad, y esos productos servían de lastre a los barcos para estabilizarlo, y en caso de que hubiera algunas mareas fuertes, ese porque lastre, venían ya vacíos. descargaban el chapo en los puertos, ahí traían ladrillo, sobre todo ladrillo, madera, productos que no había aquí, que estaban muy bien hechos allá en Inglaterra. Llegaban a los puertos, por ejemplo aquí al puerto de Madero, ahí había un muelle que se llamaba May Depot, así le decían, un muelle de ponente. Ahí descargaban todo, ahí había unas bodegas muy grandes, en árbol grande y en Madero. Ahí descargaban todo lo que traían de Inglaterra, y allí mismo había vías, en los muelles había vías de ferrocarril, ahí se cargaban y de ahí se lo repartían todo ese material, pues a Cerro Azul, a Naranjos, a Ébano, a Tuxpan, a todos los campos petroleros que había en el ferrocarril. Allí en la estación de Ébano, los furgones lo movía una máquina, y lo ponían en una espuela, le llamaban espuela, o sea, unas vías ya independientes que se despegaban de la vía general, de Tampico a San Luis, y ahí iba una máquina eso sí me tocó vivirlo ya a mí, pero ya con materiales de aquí mismo de la región. Iba una maquinita que era de petróleos, que venía de la Huasteca, iba operada por trabajadores mexicanos. Iba en la maquinita a la estación y enganchaba a todos los furgones que estaban allí llenos de tubería, de cemento, de madera, productos químicos en costales. ¿Le tocó a usted descargar? Eso sí yo lo viví. ¿Cuántos años tenía más o menos? Tenía como 15 años. ¿Y qué es lo que descargaban? ¿Esa máquina lo llevaba al centro? Yo llegaba a la zona industrial. Allí ya había unos andenes donde estaban varios almacenes de madera. También llegaban sustancias químicas encostaladas. ¿Eso es lo que ustedes descargaban? Eso sí me tocó a mí descargarlo. Allí lo descargábamos, pues, con carretillas, diablitos que le llamábamos, unas carretillas grandes, cargábamos 10 sacos de cemento, media tonelada le cargábamos a una carretilla, media tonelada, porque son de 50 kilos, 10 sacos. En una ocasión me dijo que estas vías las habían diseñado. Sí, los norteamericanos y los ingleses, Ajá. Porque los ingleses, en el tiempo de Porfirio Díaz fue cuando Porfirio Díaz le dio el auge a las comunicaciones, y le dio contratos a los ingleses, que eran especialistas. Entonces ellos fueron los que diseñaron. Sí, en trazar y buscar las partes altas. El acero me dice que era... los rieles. ¿Acero alemán? Decían que el acero alemán era en aquel tiempo, que era el mejor acero para fabricar los rieles. El acero alemán. Y entonces te estaba diciendo que la maquinita
jalaba los furgones que dejaba el ferrocarril que iba de Tampico a San Luis y los traía hasta la zona industrial. Cemento, sustancias químicas que se utilizaban para la perforación, varita, bentonita, muchas sustancias químicas para el tratamiento para controlar la producción cuando estaban perforando, que no hubiera venidas de gas. Entonces le echaba ese producto químico que se llamaba varita y bentonita también para tapar, ademar, que no se hicieran grietas y las sustancias que utilizaban para la perforación no se fueran por esas grietas, que estuvieran donde iba la barrena perforando, para que no se calentara, para que no se calentara la barrena, porque en ocasiones se encontraban piedras en el subsuelo y la barrena tenía que moler esas piedras. Y para que la barrena no se calentara o se fundiera de tanta fricción, se le echaba productos químicos, ¿sí? Para que estuviera enfriando la barrena. Ya te estoy hablando ya de perforación ya más modernita, ¿no? Porque antes se trabajaba con una perforación que se llamaba pulseta y rotaria. Pero eran máquinas a vapor todavía en ese tiempo, más antes, que no me tocó a mí verlas, pero sí. Le proporcionaba habitación a los trabajadores que le daban mantenimiento a la vía, vamos a decir, de una estación, por ejemplo, de Chigol a Ausa, no sé, un poquito más adelante, o a Tamuín. Entonces ahí tenían las familias, vivían allí, tenían los furgones así con macetitas así afuera, estaban por el cementerio de aquí debajo. Hay mucha alegría de la gente allí cantando y lavando y cocinando, pero ya eran unas habitaciones móviles, se puede decir, porque donde eran requeridos sus servicios, ahí los cambiaban. Pero allí era la base donde tenían a la familia. ¿Ahí vivían adentro de los vagones? Sí, adentro eran sus casitas. Y ya los trabajadores del riel, así le decíamos, se iban en unos armoncitos. Al principio no tenían motor, tenían unas palancas que movían un eje y ya agarraban vuelo y ya se iba por gravedad. Y había veces que venía un tren de por allá con sentido contrario y a parar y a bajarse rápido y a sacar el furgón de la vía para que pasara el tren. Muy típico todo eso, muy florido. Y ya se subían de nuevo a ir a donde tenían que darle, había una falla en la vía, a darle mantenimiento. Porque mi padre murió, yo tenía 11 años. 11 años. Sí, pero me dejaron la planta a mí, la que él dejó vacante. Entonces, unos líderes muy precavidos, muy honestos, nos dijeron a mí y a otros muchachos que estábamos en la misma situación, huérfanos, o sea, que se había muerto el padre, pero que le habían dejado la planta, les iban, a los que habíamos sido designados para entrar de planta en lugar del papá fallecido. Entonces nos dijo, mira, los vamos a llevar a Tampico, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ustedes, mediante un convenio sindical y empresa, firmen la planta, pero sin tener la edad. Eran 3. Éramos 3, sí. Carlos Moreno y Juan. Bueno, aquí todo el mundo es muy conocido por apodos, somos muy conocidos por apodos. Le decíamos la lengua, le dicen la lengua. ¿Y usted? Y le decimos. Y yo, pues tu tío. Jovencitos, adolescentes. Sí, como de 12 años. Nos llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje y hicimos un convenio. Bueno, lo hicieron Pemex y el sindicato, donde nosotros ya entrábamos de planta, pero sin generar antigüedad, ¿sí? O sea, pero ya teníamos una ficha, ya estábamos
firmamos un contrato ya, pero no, mediante un convenio donde no podíamos entrar a laborar ni generar antigüedad hasta que no tuviéramos 16 años. No, luego entonces pasó como un año y yo tenía como 13 años, cerquita de los 14. Entonces, pues en la casa había carencias económicas y mi hermana Chufita fue la que se quedó al frente de cargo de la familia, se puede decir. Ella sí trabajaba ya en Pemex, pero transitoria. Y Cobita, Cuata, gemela de Chufita, que es tu mamá, ella también trabajaba transitoriamente en Pemex. Entonces, yo viendo que había carencias económicas, entonces yo dije, bueno, pues si yo soy de planta, voy a ver la manera de entrar a trabajar. Y hablé con un secretario general, Pancho Veracruz, le decíamos Pancho Veracruz, le decían, y luego yo también ya le dije, era el secretario general. Y entonces me dijo, me presenté con él y ya le dije mi situación. Yo ya había leído el contrato colectivo. Y dije, ya sabes que necesitas tener 16 años. Mientras no. Me impresiona la edad que tenía usted, sí. Tan maduro. ¿Cuántos años? ¿13, 14? ¿Cuántos me está diciendo? Iba a cumplir 14. Y ya estando haciendo esos... Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Desde antes, más antes, yo tenía como 11 años. Igualmente, yo ya tenía la mente de ayudar a la casa. Decir. Yo tenía, otra, ahorita te voy a contar, otra anécdota. Entonces había una cooperativa aquí de consumo, los socios éramos todos los trabajadores de aquí. Y como en aquel tiempo, pues, desde más antes, pues no había mucha comunicaciones, de transporte y demás. Allí en la cooperativa tenía un camioncito y iba por comisaria para venderle a los trabajadores, a descontar a lista de raya. Se vendía alimentos, ropa, zapatos, inclusive más despuesito gas, ya empezaba, refrigeradores, pero eso fue un poquito más. Entonces yo tenía 12 años y yo veía que allí en la cooperativa, cuando había vacaciones en noviembre, creo que salíamos de vacaciones de la escuela, contrataban a 4 o 5 alumnos para cubrir, para ir allí a trabajar en diciembre, porque en diciembre había más trabajo, porque allí en esa cooperativa se vendían ultramarinos españoles, vinos españoles, embutidos españoles que traían desde España a Tampico, y de aquí se surtía, había productos españoles. Y entonces yo vi que entraban a trabajar allí chamacos igual que yo, que salían de vacaciones en la escuela, y ahí, pues para estimular a esos estudiantes y que tenían ganas de trabajar, ahí les daban trabajo. De noviembre a enero creo que se terminaban las vacaciones. Entonces yo fui a pedir trabajo, pero no le avisaba yo a mi mamá. Yo iba acá por mi cuenta. Entonces había un señor que era el gerente en ese tiempo, petrolero, pero era gerente de allí, y era el gerente, se puede decir, el representante de los trabajadores. Y había otro gerente que era el de comercio allí, supervisor, que se llamaba Rafael Treviño. Entonces fui y le dije yo al señor, al gerente del sindicato, le dije, oiga señor, yo veo que aquí le dan trabajo a los estudiantes cuando salen de vacaciones, y yo también soy estudiante y estoy de vacaciones, quisiera trabajar. ¿A los 11 años? A los 11 años más o menos. Entonces me dijo, sí, ¿cómo no? ¿Ves con el señor Treviño? Entonces ya fui con el señor Treviño y ya me dijo, mira, está bien, ¿quieres trabajar? Sí, bueno, te voy a hacer una prueba. Bueno, le dije. Y entonces me dijo, si 1 kilo de jamón, no me acuerdo ahorita muy bien, pero
un ejemplo, si un kilo de jamón vale tanto, si me das 300 gramos, ¿cuánto me vas a cobrar? Total, que no pude sacar la cuenta. No, Sí, muchacho, pues, estás mal, dice. Niño. Y que casi me regañó. Y luego para suavizar un poquito, dijo, no, pues a lo mejor los maestros no te han enseñado. Bueno, entonces, le dije, sí, señor, fíjese que no sé. Pero mire, yo le prometo que voy a estudiar y el año que entra aquí nos vemos. Sí. Pero quiero que usted me diga cómo se hace esta operación. Y ya que le digo, bueno, muchas gracias. Y caminé un tramito y que me habla. Ve, muchacho, porque así nos decía a todos los muchachos. Era un señor que todos los días, él vivía en Chibol, todos los días de aquí se iba en el tren, al tren, a la estación, a Chibol, en el tren. Y al otro día venía. Entonces, mi actitud fue de decirle, dígame cómo se hace. Y el año que entra. Y el año que entra aquí nos vemos. Y eso le llamó Entonces la atención. caminé 3 pasos y que me habla, muchacho, ven. Dice, mira, esa actitud que tú tuviste de aprender, me gustó. Yo te voy a estar enseñando en lo que yo pueda y te vas a quedar. A partir de ahorita, si puedes, y si no mañana, preséntate con, en aquel tiempo le decíamos control, a donde estaba la caja, que cobraban, y había el encargado de ahí se llamaba, creo que ya falleció, Marcelino, uno que después vendió boletos de lotería aquí. Sí. Bueno, él era el del control, y ya me reporté con él, y me dice, si te quieres quedar a trabajar desde hoy, o a partir de mañana. No, pues le digo, pues mañana. Y dice, bueno, aquí te presentas aquí, no recuerdo ahorita qué horas abrían, creo que a las 9 o a las 8. Y sí, efectivamente, ahí trabajé 2 años. 2 años. Yo creo que de 12 y de 13. Y de ahí fue donde y a los 14 ya fue cuando busqué ya Pemex. Entonces, estaba muy chico para hacer todo eso. Ese señor, secretario general Pancho Veracruz, me dijo, pero mira, ¿tienes ganas de trabajar? Sí, le digo, porque en mi casa hay escasez económica y yo quiero colaborar. Y dice, bueno, te voy a llevar con el superintendente, dice. Me llevó con el superintendente que se llamaba Manuel Fernández de la Vega. Y me dijo, me llevó allá antes se le decía gerencia, no superintendencia. Y ya me dijo, espérate aquí, dice, allá afuera de la gerencia, de la superintendencia. Digo, sí, aquí me espero. Ahorita yo voy a tratarle unos asuntos y le voy a tratar tu asunto. Pasaron 10, 15, 20, no sé, no me acuerdo. Y sale este señor Pancho Veracruz y se asoma por la puerta. Ven joven Vázquez. Ya me pasó a la superintendencia, yo quedé impresionado con una oficina pues muy bonita y algunos muebles todavía americanos. Y ella le dijo, mire ingeniero, este es el muchacho que quiere entrar a trabajar y tiene 14 años, pero ya es de planta, pero tiene un convenio, una señor muy adusto, muy impresionaba, así tipo español, así el señor medio canoso, así imponente. Y ella me dijo, ¿cuántos años tiene? No, pues 14, señor. Está muy joven. Y ahí te pueden golpear, ahí en trabajos ¿a dónde vas a trabajar? No, pues a la vía, le digo. Era un departamento que se llamaba La Vía porque ahí se le daba mantenimiento precisamente a la escuela de ferrocarril, de la zona industrial al ferrocarril. Y ahí se maneja, la gente es muy ruda, en fin. ¿Y tú qué experiencia tienes de maniobras? Te van a golpear allí, te vas a golpear, ¿no? Bueno, pues es que yo tenía ganas de trabajar, ¿no? Yo estoy dispuesto a aprender. Bueno, dice, pues estás altote, dice, me dijo, estás altote, dice, pues, bueno, está bien, vas a entrar a trabajar. En ese momento él
agarró el teléfono y le habló al mayordomo de ese departamento, porque ahí había sanidad, que eran los que recolectaban la basura todavía en carretones, jalados por unas mulas, y era sanidad, eran varias secciones dentro del mismo departamento. Y se llamaba Pancho Zapata el jefe, y le dijo a él personalmente, le dijo: Pancho Zapata, mira, por ahí te va a ir un joven de 14 años, quiero que me lo enseñen a trabajar, pero que no le tengan consideraciones, que trabaje como todos, pero cuídenlo, que orientenlo cómo se trabaja. Y ya, me imagino que sí, señor, está bien, ya. Luego habló a personal, con el jefe personal, igual le dio órdenes. Ahí va el joven Vázquez Raga, denle reingreso para que entre, porque yo tenía un permiso hasta que no cumpliera los 16 años, ¿verdad? A partir de hoy o mañana ya está formando parte integrante de la plantilla de sanidad, allí de la vía, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba todo el departamento. Entonces ya, y que denle guantes, impermeables, botas, todo para que vaya bien equipado. Así un superintendente, fíjate, directamente él. Y así fue cuando empezó a trabajar. Los tanques del cerro, esos los hicieron en la parte de arriba porque el agua la bombeaban del río Tamesín y de un lugar que se llama Caracol. De Caracol bombeaban el agua para acá, para las estaciones. El bombeo del crudo era por medio de bombas a vapor. Entonces necesitaba el agua para que el agua sometida a calor fuerte se convertía en vapor. Y ese vapor era el que movía las bombas. Entonces, Caracol era un lugar estratégico que los gringos, los americanos, habían escogido porque allí el agua venía se cuenta que pasaba el río Pánico, pero ya al llegar a la Bocana, allá en Madero, Zapico, la salinidad del agua salada se venía hacia adentro, por el río, hacia los poblados acá ya. Sí. Entonces por ahí el agua ya no venía tan salada. Ahí establecieron una estación grande, era una estación grande. Y lo que sí me platicaban que ahí purificaban el agua, la trataban. Y los alemanes estaban en ese tiempo, no sé ahorita, ¿verdad? Eran especialistas, eran muy buenos químicos. Entonces ahí había alemanes que trataban el agua allí para distribuirla. ¿Para la mandaban para acá? Para Pánuco, para todas las estaciones, porque también en las estaciones había pozos, y al haber pozos había tanques recolectores del crudo, pero todo era por vapor, no había todavía motores de combustión interna. Entonces, pues, se requería el agua, era como el combustible para ahorita, actualmente, con el agua calentándola, pues se convertía en vapor y el vapor movía los motores, las bombas más bien, las bombas. Las locomotoras también eran de vapor, por eso en todas las estaciones de ferrocarril había unas construcciones así, torres de bloc, ahí tenían agua, y cuando llegaba una máquina, ahí había unas garzas que le decíamos, para llenar de agua los compartimientos de las máquinas para producir el vapor. Entonces, aquí en el cerro del campo petrolero y de Ébano, los norteamericanos, o sea, la Huasteca Petroleum Company, construyó en la parte de arriba, en un cerro, que le llamamos el cerro, los tanques esos para que ya después el agua, para surtir a las oficinas, casas de los trabajadores que estaban en la parte ya de abajo, se fuera por gravedad
a la zona industrial. Ahí llegaba el agua en el cerro y ya se distribuía por gravedad. Y los norteamericanos idearon ese lugar alto precisamente para eso. En el ciclón del 55, pues antes no había mucha previsión, ni sabía uno cuándo iban a venir los ciclones, ni había comunicaciones. Eran muy escasas y probablemente allá en los muelles o donde había campos aéreos, que le decíamos campos de aviación, les decíamos en aquel tiempo, no eran aeropuertos. Pues a lo mejor ahí sí había algún conocimiento de las condiciones del clima, ¿verdad? Pero pues uno ni... Entonces, los tanques, había un tanque que estaba lleno, había dos tanques grandes, enormes, no sé, 50,000 barriles, algo así. Entonces un tanque estaba lleno de agua. Cuando vino el ciclón no le pasó nada, porque ahorita ya se sabe que todos los tanques de almacenamiento, cuando viene un ciclón hay que llenarlos de algún producto, porque el ciclón es muy fuertes. Pero otro tanque enorme también, inmenso, estaba vacío, y tal fuerza fue la que trajo el ciclón Hilda que al tanque lo hizo charamusca. Lo hizo, se chupó, o sea, lo dobló y lo... así. Sí, porque estaba vacío y entonces tan fuerte fue el aire, ese aire. El ciclón Hilda, fíjate, fue cuando la tragedia de los ahogados, Sí, todo eso. que mucho se menciona aquí en aquellos años. Las compañías, desde su origen, siempre traían chinos, porque ellos eran muy buenos agricultores y muy buenos cocineros, sobre todo también, y pues, les gustaba también atender el comercio, o sea, tiendas de abarrotes, se puede decir. Entonces, la compañía le tenía a sus trabajadores, sobre todo a los que eran norteamericanos, porque eran los jefes, les tenía muchas comodidades, para que, pues aquí era sierra, monte por todos lados, no había muchas comunicaciones. Entonces, para que sus trabajadores estuvieran contentos, de buen humor y que descansaran bien, porque era inhóspita, aquí era inhóspito, mucho zancudo, lluvias, lodazales y en fin, y trabajaban muy duro trabajaban. Entonces les tenía ciertas comodidades para que su gente trabajara a gusto. Inclusive pues, una alberca que se construyó, les tenían su club recreativo, les tenían su restaurante. Bueno, voy al restaurante. Ahí los chinos atendían a los trabajadores, sobre todo a los solteros, norteamericanos solteros que estaban trabajando aquí. Ahí les daban de comer, tenían les decíamos, últimamente se le decía casa de visitas, pero era el hotel, creo que le decían el hotel, pero tenían sus cuartos muy bonitos, con pérgolas, unos jardines excelentes, flores, jardineros. ¿Usted llegó a ver todo eso? Eso ya habían pasado unos 10 años, 38, 48, no, unos 12 años de la expropiación, pero todavía estaban en muy buen estado. Todavía estaba ese restaurante y una tienda, me dice sí, que una sí, tienda. eso sí lo conocí yo. Era de madera, haz de cuenta, estaba como a 1 metro del piso. Ahí estaba Sam, creo que se llamaba Samuel, el chino, que era como el jefe. Ahí tenían, haz de cuenta que ves una tienda en las películas del oeste. Entrabas, sacos de azúcar abiertos ya,
con un cucharón, el clásico cucharón. Sí. Arroz, frijol, pero sí estaban, haz de cuenta, sacos. Ahí estaban almacenados y ya llegabas tú, agarrabas una bolsita, lo llenabas, te lo pesaban y ya pagabas. De todo, y luego estaba la latería y a un lado estaba el restaurante. A un lado estaba el restaurante, se le decía restaurante, era café también, restaurante, también atendido. ¿Qué servían ahí? ¿Qué servían? El té americano, té Lipton, sabrosísimo, caliente o frío, el pastel de leche, sabrosísimo también, exquisito, y el de piña, pay de piña. O de limón era. Pay de piña y de plátano. Sí, de limón era plátano arriba, creo. Algo así. Eran como tres diferentes sabores. Y ahí también me platicaban que los gringos, antes de irse a trabajar, ahí pasaban, se comían, cenaban o lo que fuera, porque pues eran guardias también. Y así iban a trabajar. Ahí se llevaban su lonche. Y muy clásico, la tienda y el restaurante que le decían hotel de los chinos. Y en la parte allá en la parte del cerro, en la parte de atrás, allá estaban las hortalizas, donde ahora hay parques por allá, había hortalizas y los chinos eran... ¿Esto era exclusivo? Para sacar la alimentación para lo que se servía en el restaurante y se vendía en la tienda de los chinos. Los empleados, los que vivían en el cerro y gente de mucha confianza, jardineros que eran de mucha confianza, pura gente de confianza. El norteamericano era muy escrupuloso en seleccionar a su personal que tenía en donde ellos vivían. Muy escrupuloso en el sentido de que fueran honestos, fueran responsables, fueran serios. Y tenían muy vigilado el área de donde ellos vivían, que se le llamaba el cerro. El cerro, así se le llamaba. Muy vigilado, todo estaba cercado, y las rondines de los veladores. La Huasteca Petroleum Company también traía ranchos, tenía, toda la extensión de por aquí, era Tulillo se llamaba, una vasta extensión, porque también traían ganado fino de Estados Unidos, de Texas, de por allá. Ganado fino, caballos, porque también la caballada era en ese tiempo, el tiempo de lluvias, ¿cómo entraba a un pozo? ¿Cómo entraban a caballo? Había unos guayines, les llamaban. Era donde metían toda la tubería pesada en tiempo de lluvia, de que se venían lluvias, tormentas, de que no podías entrar en el vehículo. Entonces todo el material ese lo metían en unos que se llamaban guayines, que tenían llantas de fierro o de hule, y les ponían cadenas, cadenas alrededor de la llanta para poder entrar entre el lodazal, para poder llegar al pozo. Entonces, y los jefes, cuando en esos tiempos de lluvia, entraban a caballo, a matacaballo entraban y a ver los problemas que había en los pozos, y regresaban a caballo también a la zona industrial donde ahí se fabricaba, todo se fabricaba aquí. Todas las piezas se reparaban aquí. Había trabajadores artesanos de una calidad, habían aprendido tenían buenos maestros, los norteamericanos, torneros, carpinteros, de todo había aquí. Fundidores, todo se fundía aquí, porque había veces que iban a Tampico, pero pues se tardaba mucho. Aquí los talleres estaban equipados con las más modernas máquinas de ese tiempo, para hacer las piezas que se rompían y las torneaban, y
y inmediatamente va para atrás al pozo a llevar la refacción ya reparada, porque pues todo era, el trabajo era muy frenético, exigía mucho. Horas que paraban los trabajos serían muy costosas, porque en ese tiempo había mucha necesidad en Nueva York, en todas esas grandes urbes, se necesitaba el petróleo para, pues ya empezaban las carcachitas para pavimentar las calles. Son especialistas en sembrar hortalizas, bueno, no nada más hortalizas, en el arroz, en el comercio, y en aquel tiempo la empresa, la Huasteca Petroleum Company, le tenían los trabajadores que el zapatero, que el sastre. ¿Cómo se vestían ellos? ¿Cómo vestían ellos? Pues vestían de los trabajadores de pechera, pantalón de pechera tipo ferrocarrilero. ¿Overol? No era pantalón. Ajá. ¿Overol? Así le llaman overol, pero una sola pieza. No tenía manos, se ponían abajo una camiseta, una camisa. Pechera, le decíamos pechera porque unos botoncitos así. Ajá. Eso sí me tocó a mí verlo, con su sombrero así de palma así. Hazte cuenta que ves una película de chinos. Sí. O del oeste cuando... Bueno, entonces me cuenta que había un grupo de chinos que se encargaba del restaurante, otro de las hortalizas, pero también creo que me había comentado que se dedicaba a lavar todo de los americanos. Sí. No se llama, no tiene... ¿En dónde se...? Cada historia. ¿En otro grupo? Ese otro grupo estaba donde a la fecha mucha gente todavía que se conoce como barrio chino. Estaban las goteras de aquí del pueblo. Estaban en las goteras porque allí habilitaron las tarjas esas como talladores que le llaman. Ahí se ponían los chinos, fíjate, buscaban en las afueras una gotera, aquí desde el pueblo, un lugar así que estuviera con declive, y ahí se ponían a lavar la ropa. Y ahí ya pues se aventaban el agua así donde ya había monte, y el agua que desechaban de la lavadera de la ropa, porque pues imagínate, norteamericanos, pues trabajaban entre el Chapo, en la perforación, se llenaban el trabajo era muy propicio a que te llenaras de chapo, de grasa, de lodo. Entonces ahí estaban los chinos para lavar la ropa. O sea que la empresa procuraba darle todo al trabajador, sobre todo a los de ellos, a los americanos, que estuvieran contentos. Yo creo que no se podía, pero si no, hasta mujer les daban digo, esto es una chascarrillo, pero les da, aquí tienes cancha de tenis, tienes alberca, tienes restaurante, tienes todo para que estén a gusto, porque pues trabajaban, ¿qué será? 5 o 6 meses, y se iban a un mes o no sé, a ver a su familia por allá, los que tenían. Entonces tenían que también de estimular al trabajador, a sus trabajadores. Bueno, aparte de que llegó mucha gente de varias partes de la República y del mundo, sí. Yo no sabía que también habían llegado africanos y haitianos. Bueno, cuando venían tirando la vía del ferrocarril de San Luis a Tampico, los norteamericanos ya venían también para acá, para los campos de aquí. Entonces por el camino se iban encontrando, en el camino se iban encontrando, buscando, seleccionando a los trabajadores más altos. Siempre en aquellos años no se usaba ni la carretilla. En colotes, por ejemplo, para cargar tierra, para hacer una presa, algo, ahí andaban los haitianos, los africanos y los mexicanos que daban ciertas particularidades físicas, altura y fuertes, eran los que cargaban en colotes. ¿Usted los llegó a ver? No, eso ya no.
Eso no lo vi yo, no. Pero sí, por ejemplo, mi abuelo era un hombre algo, la ¿Él le contaba eso? ¿Él le contaba a su abuelo? Él me contaba. Él trabajó con los norteamericanos, era como ayudante del ferrocarril, de una máquina del ferrocarril. Porque él luego hablaba que en inglés y decía, suena bell, así le decían el maquinista, le decía a él que sonara la campana. O sea que tenían que señalizar, quítate tú que vas en burro, o esto, o lo otro. Suena bell, le decían. Y él decía que él hablaba inglés. Al decir, suena bell. Tenía ciertas frases o oraciones que le decían los gringos, los norteamericanos. Bueno, es una buena anécdota para comentar. Y mira, te voy a decir una anécdota que es increíble, rápido. Pero una vez que le pasó un accidente por una mala maniobra del maquinista, ya ves que cada furgón se adhiere del otro por un sistema de, como por decir algo, un gancho. Uno jala al otro y jala al otro. Entonces, una mala operación o falta de coordinación, y a mi abuelo le corta la pierna, parte de la pierna, al tocar los dos furgones. Fíjate, nada más lo interesante que es este caso. Le corta la pierna, le dan su atención médica. Muchas veces hablamos mal de los norteamericanos que vinieron aquí a trabajar. A lo mejor algunos eran malos, no sé, que querían trabajo. Entonces, él, no sé, me imagino que era trabajador o era apreciado, no sé. Fíjate, le corta el muñón. Pues quiero que sepas que le mandaron a hacer una pierna postiza con todos los adelantos de aquel tiempo. Fíjate, él era un empleado de baja categoría, sin escasa preparación. Se la mandaron a hacer a Minneapolis, fíjate, a Minneapolis. Una prótesis, por decir. Una prótesis, con todos los adelantos de ese tiempo, fíjate. ¿Te imaginas tú el apoyo que le dieron, fíjate, en aquel tiempo? Y eso yo lo puedo certificar porque ya al paso de los años yo le arreglaba esa pierna, esa prótesis a mi abuelito, a mi papá. En aquel tiempo a los abuelitos les decíamos papá. Y entonces le dije, oiga, se llamaba Jorge Vázquez, alto, fuerte. Por eso digo que venían escogiendo gente fuerte en aquellos años. Entonces le dije yo, oiga, pero esta prótesis ya está un poquito, ya se le había parchado yo varias veces porque y le digo, ¿y dónde se le hicieron? Me dice, en Minneapolis. ¿Cómo que en Minneapolis? ¿Y quién se le...? No, de los norteamericanos. Me tomaron muestra del muñón porque tenían que tomarle la medida del muñón porque sí, era un sistema, era lo último en aquel tiempo. Porque si tenía fuego, se allagaba. Se ponían unos, se hace cuenta, como vendas, y para que embonara bien, así, que no tuviera fuego, porque y le digo, y dice, mira, aquí tengo, ¿quién me la hizo? Sacó una bolsa envuelta como en 20 bolsas y el catálogo de donde se lo habían hecho esa prótesis. Lo leí y que escribo yo, fíjate, después, ¿cuántos años serían? Yo creo unos 70 años después, escribí yo a esa dirección y a esa fábrica, dirección y demás, unos 70 años después, y me contestaron. Bueno, yo hice como si era Jorge Vázquez, ¿no? Y ya me contestaron, efectivamente, dicen, en nuestros archivos todavía me parece. Está todavía sus medidas de la prótesis que le enviamos en tal año. Cuando Porfirio Díaz, te digo que le dio mucho impulso al ferrocarril, porque gracias a Porfirio Díaz, el ferrocarril fue construido por ingenieros
ingleses, personal inglés que fue diseñando los lugares, fíjate cómo, donde no hubiera inundaciones. Ellos ya prevían en ese tiempo las inundaciones. Y si tú te das cuenta, el ferrocarril es muy difícil que la vía se inunde. Como las carreteras, construido, como las carreteras que tenemos ahorita, mal diseñadas, que siempre se inundan. Es más, fíjate, se comenta, y tú ya lo oíste, que la carretera de Tampico a Ébano no estaba diseñada en el trazo que estaba construida, y estaba diseñada para ir a un lado de la vía del ferrocarril, por donde no se porque no se inunda. Pero un político sin vergüenza, porque ya desde aquellos años lo sabía, movió sus influencias para que esa carretera, fíjate cómo desde entonces ya, esa carretera no la pusieran en un lugar estratégico que no se inundara. Pero como él tenía unos ranchos por acá, por el lado de acá de Pánuco, movió las influencias políticamente para que el trazo de la carretera se cambiara de la vía de que iba por donde no se inundaba acá por rumbo a este problema que toda la vida hemos tenido. Sí, fíjate, por capricho o por conveniencia de un político. Pues bueno, pues ya creo que es todo, Mario. Bueno, pues qué bueno que algo te haya servido de los poquitos